Genera más terror, más miedo, pasillos sin puertas que pasillos con puertas. Porque cuando tú puedes ver el horizonte de un espacio y lo puedes simplificar, eso genera sensación de seguridad, de protección. Pero si los espacios están abiertos y no hay puertas y visiblemente se ve lo que hay dentro, parcialmente, eso genera sensación de inseguridad, de desprotección, da más miedo. Entonces el cerebro lo que tiene que hacer es rellenar huecos. Y rellenar huecos a este nivel es extraño porque son espacios en los que supuestamente tiene que haber cierto dinamismo, repletos de gente, como has dicho tú antes, de aeropuertos, de tal, que en este caso son como oficinas abandonadas. Entonces no aparece esto y esta sensación de un espacio estático, ¿no? Vacío, que debería de estar lleno, da más miedo aún. Estos son los backrooms, ¿no? Que me encanta que los hayan llamado de backrooms, como las habitaciones de atrás, como esta caída de la psique que de repente te encuentras a ¡boom!, habitaciones insospechadas en tu psique.